Hola, soy John Echeveste, alumno del 2 y E2 del CIBIASO de Irún, y hoy os voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua en independiente, ¿de acuerdo? Entonces, un motor de corriente continua en independiente es aquel donde el inducido, o sea, el rotor, y el estator, el campo magnético, el estator, ¿vale? Se alimentan de dos fuentes diferentes, ¿vale? Para que entendamos. El inducido, o sea, el rotor, de una fuente, ¿vale? Y luego de otra, independiente, por eso el nombre, el campo magnético, el rotor, de otra, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. Os dejo por aquí el esquema de independiente, ¿de acuerdo? También aquí la caja de bornes. Entonces, importante, se energiza primero el campo magnético, ¿de acuerdo? Y luego el inducido. ¿Por qué? Se energiza primero porque del campo magnético depende el torque. Quien no sepa qué es el torque es la fuerza, ¿no? Para que empiece a girar, ¿vale? Entonces, si se alimentase primero el inducido, ¿vale? O sea, sin campo magnético, ¿qué pasaría? Que el motor se podría descontrolar y podría coger una velocidad muy peligrosa, ¿vale? Entonces, por seguridad y estabilidad, siempre se establece primero el campo magnético, ¿vale? El estator, ¿vale? Entonces, como he dicho, primero se genera un campo magnético, ¿de acuerdo? Y luego, al circular corriente por el inducido, es decir, por el rotor, ¿vale? Se produce el giro, ¿vale? Con el torque se produce el giro. Su ventaja principal es que permite un mejor control de velocidad, porque el campo magnético y el inducido, ¿vale? O sea, la armadura, perdón, se regulan por separado, ¿vale? Como he dicho, porque están en dos fuentes separadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el rotor gira, ¿vale? Aparece la fuerza contraelectromotriz, que quien no sepa qué es, dejo por aquí un vídeo donde explico varias cosas y una de ellas es la fuerza contraelectromotriz. ¿Qué hace esto? Regula la corriente y estabiliza el motor, ¿de acuerdo? La gran diferencia es con el paralelo, ¿vale? Es que en el motor independiente se puede controlar el campo magnético por un lado y el inducido por el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué permite eso? Con eso permitimos controlar mejor la velocidad, ¿de acuerdo? Porque están separadas, hacer variaciones más precisas, y esto se usa sobre todo en sistemas industriales, ¿de acuerdo? Entonces, en industria esto ayuda mucho. Y bueno, y ahora os explicaré una cosa curiosa del independiente y después nos iremos a la pizarra y os explicaré en la pizarra también. Hola, soy Nacho Este, alumno del 2 y 2 del CIBIASO de Irún, España, y hoy os voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua en independiente, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, la alimentación, ¿no? La corriente del rotor, ¿no? En este caso el positivo y el negativo, es independiente al del estator, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto? Que la corriente del rotor y del estator no sea el mismo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues podemos conseguir diferentes velocidades y diferentes pares de arranque, ¿vale? En el estator y en el rotor. En los esquemas, ¿de acuerdo? Pondrá J y K, pero por lo menos en mi caso, en nuestro motor, es básicamente lo mismo que conectar al C y al D, ¿vale? Del motor, a las bornas del motor. Entonces, para conectar esto, simplemente tendríamos que, esto se ha borrado, desde el positivo, ¿vale? De la fuente a la A, no conectamos el A y el B, ya que si conectamos haríamos un cortocircuito, ¿de acuerdo? Porque ya están conectados internamente, y del B al negativo, y así ya cerraríamos este circuito. Y luego, para
conectar el stator, pues más de lo mismo, desde el positivo hasta la J, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso sería el C, y del negativo a la K, que sería el D, ¿de acuerdo? Y lo mismo que con el rotor, no conectamos con las bananas la J y la K, porque si no haríamos un cortocircuito. Entonces, ahora os explicaré en el caso práctico. De acuerdo, aquí tenéis los datos de la práctica. Aquí tenéis al 80%, al 60% y al 40%. Vale, ahora os voy a explicar el porqué de los vídeos prácticos. De acuerdo, lo primero, ¿por qué si bajamos la rueda sube la velocidad y si subimos la rueda baja la velocidad? Muy sencillo, porque en un motor de corriente continua independiente, el campo magnético del estator se mantiene constante, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad del motor depende de cuánto empuje reciba el rotor, ¿de acuerdo? La armadura, respecto al campo magnético, ¿vale? Que es el estator. Entonces, si bajas la tensión, ¿vale? La corriente cae, o sea, si cuanta menos tensión haya, menos corriente hay. Y el rotor, ¿vale? La armadura recibe menos resistencia interna, por lo que gira más rápido, ¿de acuerdo? Porque el campo magnético, recordemos que genera pues, como una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, al subir la tensión, aumenta la fricción eléctrica interna y el rotor se mueve más despacio, ¿de acuerdo? Entonces, eso, o sea, es básicamente cuando tú tienes más corriente, hay más resistencia, ¿de acuerdo? En el campo magnético se genera más resistencia, entonces por eso va más lento. En cambio, si tú bajas la corriente, bajas la corriente, haces que haya menos resistencia, entonces va más rápido. De acuerdo, y ahora os explico el por qué si, como hemos visto, ¿vale? Si apagaba, en este caso he apagado el estator, ¿vale? Se ponía el motor a 1000. Porque claro, antes hemos dicho que si tú bajas la corriente, hay menos resistencia. Entonces va más rápido. Entonces, por esa regla de 3 mismamente, ¿vale? Si tú apagas el estator, es que ya no es que bajes la resistencia, es que no hay resistencia. Entonces, simplemente le va todo al rotor. Entonces, eso se pone a 1000. Entonces, eso es muy peligroso, ¿de acuerdo? Eso puede coger una velocidad muy, muy rápida, muy, muy grande, se puede dañar el motor, ¿vale? Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, en clase con esta práctica, teníamos que uno en un lado, uno en una fuente y el otro en otra, y apagar más o menos a la vez, ¿de acuerdo? Ya que si no, se puede dañar el motor.